Hola a todos, sean bienvenidos a Tu Mundo Entre Líneas. El día de hoy les traigo un relato que me pareció muy interesante, estoy seguro de que te gustará y con suerte te quitará el sueño esta noche. Antes de comenzar quiero pedir su apoyo dejando su like y suscribiéndote para hacer crecer esta comunidad. Sin más que añadir comenzamos. Bien, lo primero que les voy a decir, en aras de una divulgación completa y porque es bastante fundamental para todo lo que viene a continuación, es que soy un consumidor de alucinógenos. Usuario, no adicto. Y me doy cuenta de que esto puede llevarte a desacreditar todo lo que voy a decir como mentiras o fantasías de algún yonki, pero supongo que es un riesgo que tendré que correr. Todo lo que voy a contarte es verdad, lo quieras creer o no, es enteramente asunto tuyo. Si quieres simplemente marcharte al final de esto y olvidarte por completo del adicto loco y sus tonterías, entonces eso no me importará. Entonces soy un consumidor de sustancias. Yo y la mayoría de los chicos lo éramos. Sé que es un doloroso cliché, un grupo de peces gordos de Wall Street que consumen polvo blanco, pero ahí lo tienes. A veces los clichés son clichés porque son ciertos y en nuestro caso definitivamente encajan. No era algo que nos interesara mucho, como quiera que lo definas, por eso rechazo la etiqueta adicto. Nunca fue algo que tenía que hacer, solo algo que hicimos. Y realmente me alivió, aunque me doy cuenta de que probablemente también sea una excusa cliché. Pero después de una semana de mirar números, mirar papeleo, completar informes, mover sumas de la columna A a la columna B, se convirtió en algo que hizo que la relajación fuera un poco más fácil. Normalmente éramos 4, Peter Creed, yo, y luego estaban Raymond, Jack y Anthony. Salíamos, íbamos a un club que sabíamos que tenía un baño razonablemente higiénico y consumíamos polvo. Por lo general, Anthony era quien lo llevaba y, por lo general, también era quien nos lo traía. Y él siempre era el que sugería probar algo nuevo, lo cual siempre optábamos, porque después de un tiempo el polvo blanco había perdido su emoción. La primera vez que lo hice tenía miedo de que me descubrieran. La segunda vez me sentí entusiasmado por salirme con la mía. Pero después del quinto, del sexagésimo, del centésimo, sinceramente, lo único que me preocupaba era si tendría un pañuelo limpio si me empezara a sangrar la nariz. Supongo que es como cualquier cosa, si lo haces con suficiente frecuencia se vuelve monótono. Deja de convertirse en algo que haces porque quieres hacerlo, sino en algo que haces porque es simplemente algo que haces. Se vuelve parte de la rutina, aburrida y predecible. Deja de ser divertido y se vuelve simplemente otro aspecto de tu vida diaria. Trabajas de 9 a 5 y luego el viernes por la noche vas a consumir polvo blanco. Entonces, cuando Anthony tenía algo nuevo para nosotros prestamos atención. Anthony era el más joven del grupo y sin duda el más salvaje. Todavía no había perdido el contacto con los viejos amigos de su universidad como lo había hecho la mayoría de nosotros cuando el trabajo se interponía en el camino. Aún no había perdido esa energía que teníamos cuando nos sentíamos listos para conquistar el mundo. No era el tipo de persona con la que alguna vez podría ser amigo, pero tenía algo que aún te hacía querer estar cerca de él, pasar tiempo con él. Tenía energía, entusiasmo y confianza que te hacían querer ver qué haría a continuación. Era una especie de magnetismo, un carisma que te atraía hacia él incluso si tu mejor juicio te decía que te mantuvieras alejado. Tenía una chispa. Supongo que sería justo decir que de todos nosotros él era el que parecía más vivo. Era viernes por la noche y todos estábamos en un pequeño y horrible club del tamaño de una caja de zapatos donde la música estaba demasiado alta, las bebidas estaban aguadas y eran demasiado caras y la multitud estaba formada por matones e imbéciles a partes iguales. Y Anthony, por encima del sonido de la música y de la gente que cantaba sin melodía, me preguntó, ¿alguna vez has probado el búho blanco? No tenía idea de lo que estaba hablando. Claramente estaba tratando de ser discreto, aunque no lo hacía bien ya que era imposible tener una conversación tranquila, y se inclinó más hacia mí. Búho blanco. Es una porquería del siguiente nivel.
¿tienes alguno contigo? Le grité al oído y él sacudió la cabeza, sonriendo con esa amplia sonrisa suya. Esa era otra cosa acerca de Anthony, siempre tendría esa gran y estúpida sonrisa en su rostro. La mayoría de nosotros pensamos que era polvo blanco o cualquier pastilla que estaba tomando en el trabajo, dándole ese pequeño impulso que evitaba que su espíritu se rompiera como lo había hecho con el nuestro. No, hombre, las cosas no son así. ¿Así que qué es? Pregunté, un poco curioso sobre de qué estaba hablando exactamente. Sacudió la cabeza nuevamente. No, esta cosa, no es algo que le describas a alguien. Escucha, y ante eso señaló con la cabeza hacia la salida, haciéndome señas para que lo siguiera. Abriéndose paso entre la multitud de cuerpos nos encontramos al aire libre, con nuestra única compañía, uno o dos fumadores lo suficientemente desesperados por una dosis de nicotina para enfrentar el aire frío de la noche. Y empezó a hablarme del búho blanco. Aparentemente no era algo que pudiera llevar consigo ni siquiera comprarlo en un distribuidor. Era algo mucho más exclusivo que eso, disponible solo mediante invitación en un momento determinado y en un lugar determinado, para unos pocos elegidos que fueron elegidos para probarlo. Lo había invitado un amigo que había sido invitado por un amigo y así sucesivamente. Una vez que estuvo dentro, pudo seleccionar a otras personas para que se unieran al grupo selecto que pudo participar. Todo me sonaba como un esquema piramidal o peor aún, una especie de culto, pero Anthony era tan animado mientras hablaba de ello, tan ansioso y emocionado que sentí un poco de curiosidad. Y más que nada estaba desesperada por algo, cualquier cosa para romper el ciclo, la rutina aplastante del alma que parecía haber estado sucediendo durante una eternidad. Por amor de Dios, tenía 26 años y mi vida no iba a ninguna parte. Quería algo que agregara algún tipo de emoción. Anthony presionó su palma sudorosa contra la mía y me dio una tarjeta con una hora, una fecha y un lugar. Aparte de eso, la única otra cosa en la tarjeta era un gran óvalo blanco sobre un fondo negro, con dos grandes círculos oscuros como ojos. Pruébalo, hombre. Es exactamente lo que estás buscando. Sinceramente, todavía estaba debatiendo si iría o no cuando llegara el día ungido. La curiosidad luchaba con la cautela en mi mente mientras la parte que estaba ansiosa por ver qué era exactamente tan especial de lo que Anthony estaba hablando discutía con la parte que temía que todo esto fuera algún tipo de truco, que en el mejor de los casos sería una broma. Y en el peor de los casos, esto sería algún tipo de operación diseñada para atrapar a los consumidores de sustancias desprevenidos y atraparnos en el acto. Y mis padres ciertamente no me habían enviado a las mejores escuelas del país para que pudiera terminar con mi foto en el periódico después de haber sido atrapado en algún antro de crack de bajo alquiler. Pero al final terminé tomando un taxi hasta donde supuestamente estaba disponible este material de El Búho Blanco, y el deseo de ver qué tenía de especial venció al miedo y la paranoia. La dirección era de uno de esos pequeños y espantosos lugares que pretenden parecer destartalados o urbanos, pero que en realidad costaron una cantidad ridícula de dinero y generalmente estaba ocupado principalmente por hipsters y artistas desesperados por sentir que estaban viendo la cara real de la ciudad. Gastar mucho dinero para que algo parezca barato es probablemente la mejor manera de describir la estética de estos lugares. Sin embargo, el lugar al que me llevaron no parecía estar ocupado, a menos que todos tuvieran las luces apagadas a las 10 de la noche del sábado. Salí, pagué al conductor y me dirigí al apartamento indicado en la tarjeta. Unos cuantos golpes rápidos en la puerta más tarde y fui recibido por una vista que realmente no esperaba. La persona que la había abierto de un tirón de una manera que sugería que le molestaba que alguien le interrumpiera medía alrededor de 1 metro de altura y vestía como si estuviera en casa como artista de algún tipo de carnaval o circo. Su rostro estaba deformado. Esa es la única manera que se me ocurre de decirlo cortésmente y, por lo que parece, la deformidad no era una con la que había nacido, sino algo que le habían infligido. Él asintió con la cabeza, gruñó y luego me indicó que lo siguiera por el pasillo.
Cuando pasé por algunas puertas cerradas, me di cuenta de ruidos extraños que venían detrás de ellas, pero obviamente no estaba dispuesto a husmear en este lugar, especialmente con mi anfitrión justo frente a mí. En lugar de eso, lo seguí en silencio hasta un salón donde varias personas estaban sentadas mirando al frente. Y todos ellos estaban mirando las pantallas de sus portátiles. Las computadoras portátiles estaban instaladas sobre escritorios y tenían un diseño increíblemente extraño. Era como si se les hubieran atornillado, soldado o cableado piezas aleatorias, y ninguna de las adiciones parecía tener ningún propósito o función aparte de hacer que las computadoras portátiles parecieran extrañas. Todas mostraban una pantalla azul en blanco, excepto aquellas que tenían personas sentadas frente a ellas. Esas pantallas no mostraban nada más que estática. Las personas tenían una expresión de mandíbula floja en su rostro, y los auriculares en sus oídos les impedían escuchar cualquier cosa a su alrededor. Fue un espectáculo muy extraño y estaba a punto de preguntarle al enano qué estaba pasando exactamente cuando una voz me llamó. «Usted vino. Sabía que lo harías». Me volví para ver a Anthony justo cuando se acercaba a mí, dándome una palmada en la espalda, con una sonrisa más amplia que nunca, el rostro sudoroso y los ojos muy abiertos. Parecía estar jodido, con toda honestidad, pero ciertamente parecía feliz de verme. «Sí, ¿qué es esto exactamente?», pregunté, señalando a las personas sentadas en los escritorios. «¿Qué? Nos dan un espectáculo gratuito mientras tomamos estas cosas». «Eso es la cosa, mi amigo. Vamos». Me llevó a una silla y un escritorio, me sentó y me entregó un par de auriculares. Lo miré con expresión de confusión e incomodidad, pero de todos modos me los puse ante su silenciosa insistencia, preguntándome a dónde iba esto. «Está bien, ahora solo mira», dijo. Miré la pantalla. Después de unos momentos, comenzó a mostrar estática y se escuchó un ruido blanco a través de los auriculares. Me preguntaba qué se suponía que debía hacer aquí y si todo esto era una enorme pérdida de tiempo, si Anthony me había estado tomando el pelo con este asunto del búho blanco. Pero entonces sucedió algo. A través del ruido blanco comencé a ser consciente de lo que parecían fragmentos de conversación. Una palabra extraña aquí o allá, apagada y difícil de entender. Y mientras miraba la pantalla comencé a pensar que podía ver algo. Era vago e indistinto, como el mundo borroso que ve un tipo con mala vista sin gafas, o cuando intentas ver algo o a alguien a través de un cristal esmerilado. Pero estaba ahí. Y comencé a pensar que si intentaba concentrarme en nada más que lo que escuchaba a través de los auriculares y veía en la estática, tal vez podría distinguirlo. Comencé a ser vagamente consciente de que se estaba formando una forma. Los puntos blancos se fusionaban para crear una enorme masa blanca mientras los puntos negros se convertían en enormes círculos, como ojos mirándome. Una mano en mi brazo me sacó del estado de trance en el que había caído y Anthony me miraba con una sonrisa mientras me quitaba los auriculares de la cabeza. «Vamos, es hora de irse». «¿Hora de irse? Solo he estado aquí por...». Comencé, pero me detuve mientras miraba mi reloj. Estuve allí durante 5 horas, mirando la pantalla, escuchando el ruido blanco. ¿Cómo había estado allí durante 5 horas? ¿Cómo es posible que no haya notado que pasó tanto tiempo? Había oído hablar de distraerse, perder la noción del tiempo, pero esto era ridículo. No había tomado nada. Nada había sido inhalado, inyectado ni entrado de ninguna otra manera en mi cuerpo. Solo la pantalla y los auriculares y la sensación de estar a punto de ver algo, de oír algo, hasta el punto de que todo lo demás se le escapaba. No lo entiendo, toda esta gente viene aquí y hace esto toda la noche. Pregunté, señalando a los pocos que todavía estaban allí, todos todavía mirando las pantallas que mostraban una expresión ida en sus rostros. Anthony asintió. La primera vez es solo una prueba. Cuando lo haces con regularidad, es cuando se pone bueno. Realmente no sabía si quería volver a hacer esto, fuera lo que fuera. Me asusté,
me asusté por cómo aparentemente había perdido 5 horas de mi vida por culpa de la estática. Caminamos hacia la salida, el hombrecito con las cicatrices la mantenía abierta mientras Anthony explicaba que la primera vez era gratis pero que después había que pagar para futuras visitas. Le pregunté cuánto era, más por curiosidad que por deseo real de volver. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar la gente por mirar una pantalla? El hombrecito gruñó algo en lo que podría haber sido ruso y lo miré con curiosidad. En un gruñido bajo dijo: $1,000. ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Hora? ¿A 1,000 la hora por esto? Anthony estaba empezando a parecer nervioso ahora. Esa sonrisa en su rostro era demasiado forzada, su piel parecía estar tensa sobre su rostro. Dios, realmente se veía horrible. Vale la pena, hombre. Escucha, pagaré el próximo. El tiempo que necesites. Y si no te gusta la segunda vez, ya está. Estaba agarrando mi brazo con más fuerza ahora, hasta el punto que se estaba volviendo doloroso. Había urgencia, una necesidad en sus ojos y más que eso, miedo. Parecía asustado de algo, aunque no sabía si era el hombrecito o algo más. Simplemente murmuré algo como bien, hombre, es tu dinero y acepté, aunque tenía dudas sobre si lo cumpliría. Anthony pareció aliviado y el hombrecito nos dio tarjetas con la fecha, hora y lugar de la próxima reunión y luego cerró la puerta detrás de nosotros. Supongo que el precio explicaba por qué el tipo que dirigía este espectáculo era tan imbécil. Si cobraban a sus clientes $1,000 por hora por esta porquería, probablemente ya no les preocupaba demasiado atraer gente nueva a estas pequeñas reuniones. Fue mientras Anthony y yo caminábamos juntos de regreso cuando hice la pregunta obvia. ¿Por qué se llama búho blanco? Anthony me miró confundido, inclinando la cabeza como un perro mirando a su amo. ¿No lo viste, hombre? Todo el mundo lo ve, incluso la primera vez. Me tomó más tiempo del que me hubiera gustado entender de qué estaba hablando. Esa forma en lo estático, una masa blanquecina con 2 grandes óvalos negros donde uno esperaría ver ojos. Como un búho blanco. ¿Era de eso de lo que estaba hablando Anthony? Pero eso tenía incluso menos sentido que cuando no tenía idea de por qué lo llamaron así. ¿Qué quieres decir con que todo el mundo lo ve? No se puede compartir una alucinación. Todo el mundo lo ve, hombre. No sé qué más decirte. Nos despedimos y me dirigí a casa, pensando en lo que había dicho Anthony. Debió ser algo más que una alucinación lo que vi, me dije, algún truco que hacían en las pantallas. O tal vez incluso alguna versión ligeramente menos tecnológica de esas imágenes del ojo mágico que mirabas cuando eras niño. Todo un truco. Aunque eso no explicaba las extrañas sensaciones que sentí mientras sucedió. No había sido exactamente como estar en trance, pero era comparable a eso. Y el tiempo que había perdido, ¿cómo podría ser? No dormí bien esa noche. Me desperté con una palabra en mis labios que nunca había hablado antes y no sabía lo que significaba. Las mantas estaban empapadas de sudor, a pesar del frío de la habitación, y me sentí extrañamente eufórico, como si hubiera estado corriendo. Mi corazón latía rápido y mis ojos recorrieron la habitación. No pude volver a dormir. Supuse que debían haberme incrustado algo o haber usado algún tipo de mensaje subliminal, algún sofisticado truco mental que te arruinara. ¿Por qué alguien pagaría para sentir eso? Estaba más allá de mi comprensión. Y, sin embargo, a pesar de mí mismo, a pesar de cada impulso racional en mi cuerpo que me decía que dejara esto en paz, quería ir a esa segunda reunión. Quería descubrir qué tenía de especial la segunda vez que hacía que la gente quisiera volver una y otra vez, pagar cantidades tan enormes de dinero por el privilegio de ser parte de este pequeño grupo. Y me dije a mí mismo que, dado que Anthony iba a pagar por ello, realmente no tenía nada que perder. Excepto tal vez unas pocas horas de mi tiempo que de todos modos solo pasaría durmiendo o en algún bar o club de mala muerte. ¿Por qué no intentarlo?, susurró una vocecita en mi cabeza. ¿Por qué no ver qué lo hace tan especial?
Llegó la noche y esta vez Anthony me estaba esperando afuera, luciendo ansioso hasta que me vio, momento en el que sonrió feliz y corrió hacia mí, como un cachorrito ansioso. Me preocupaba que no aparecieras, dijo y me encogí de hombros, ignorando su preocupación. ¿Por qué diablos estaría preocupado? Lo único que significaría que yo no apareciera es que él se quedará con su dinero. Lo que sea. Probablemente esta será la última vez que haga esto, fue todo lo que respondí. Las palabras salieron un poco más directas de lo que pretendía. Pero a Anthony no pareció importarle, sino que corrió hacia el edificio, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que lo estaba siguiendo al interior. Estaba igual que la última vez, aunque ahora había algunas personas más allí. Se encendieron los auriculares, me senté frente a la pantalla y empezó a sonar la estática y el ruido blanco. Excepto que esta vez fue diferente. Esta vez, de alguna manera, las imágenes parecían más nítidas y las voces más distintas. Esta vez comencé a sentir que entendía mejor lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Comencé a sentirme inmerso en él, como si la estática estuviera saliendo de la pantalla, inundando la habitación a mi alrededor, rodeándome en un mar de blanco y negro. Todos los demás ruidos se perdían en el rugido del sonido de los auriculares, el sonido de voces, muchas voces. 1000, 1.000.000, tal vez más. Todos hablando, en susurros o tal vez en voz alta pero infinitamente lejos. Mi piel hormigueaba mientras miraba, mientras sentía que me llevaban a otro lugar. Y por encima de todo estaba la forma, con las alas extendidas, cubriendo 1000 millas o más, sus ojos mirándome, esos ojos negros y vacíos. El búho blanco. Como antes, la sesión parecía haber terminado antes de comenzar. Pero esta vez no me sentí confundido ni irritable, esta vez me sentí diferente. Me sentí cargado, lleno de energía. Sentí que rebosaba vida, que había demasiada energía en mí para contenerla. Sentí que podía hacer 1.000.000 de cosas a la vez y aún así no sentirme ni remotamente cansado, que podía hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Me sentí potente y primitivo, como un león a punto de abalanzarse sobre una presa coja. Esa sensación de poder apenas reprimido, listo para ser desatado sobre el mundo. Como si pudiera estallar. Anthony pudo ver claramente que esta vez era diferente. Tan pronto como salimos por la puerta comencé a hablar, apresuradamente y con entusiasmo, con una sonrisa en mi rostro que probablemente rivalizaría con la de Anthony. Eso se sintió increíble. Fue lo primero que salió y él asintió, evidentemente no sorprendido por esta reacción. ¿Qué te dije? Después de la segunda vez todo es diferente. Me siento fantástico. Me siento mejor de lo que me he sentido en nunca, como si pudiera hacer cualquier cosa, vencer a cualquiera, lograr cualquier objetivo. Quiero correr. Quiero correr, nadar, saltar y cazar. La palabra se me escapó sin que yo quisiera siquiera decirla conscientemente. No tenía idea de por qué lo dije. Y, sin embargo, se sentía bien, se sentía bien. Era verdad, ¿no? Lo hice, quería cazar. Quería ver algo correr delante de mí y perseguirlo, perseguirlo hasta que se agotara, hasta que no pudiera correr más y luego abalanzarme sobre él, devorarlo entero. Estaba hambriento. Tenía tanta hambre. Después de esa experiencia comencé a ir cada vez con más frecuencia. De hecho, muy pronto ya nunca falté a ninguna reunión y aparecí en cada una de esas pequeñas reuniones que hacía la gente que vendía al búho blanco. Gastaba una pequeña fortuna en esto cada mes y, sin embargo, realmente no importaba. Porque cuanto más iba allí, más cosas divertidas empezaban a suceder. Las cosas empezaron a encajar para mí. Mi trabajo, que me resultaba tan agobiante y agotador, se volvió muy sencillo. Fue si cada estallido de esa estática, cada dosis de ese ruido blanco tuviera el efecto de afilar mi mente, como un cuchillo sobre una piedra de afilar. Como si me estuvieran esculpiendo, perfeccionando,
La cosa tonta que alguna vez fui moldeada para convertirme en alguien que podía superar cualquier obstáculo, superar cualquier desafío. Los aumentos, los ascensos y las cordiales palmaditas en la espalda de quienes estaban por encima de mí se convirtieron en algo común en el trabajo a medida que les demostraba mi valía. A medida que me volví más inteligente, más concentrado. Los imbéciles que me rodean, incapaces de ver las soluciones. Vi que, incapaces de trabajar al nivel que trabajaba, me miraban con envidia. ¿Cuál es su secreto? Me los imaginé murmurando para sí mismos. No negaré que hubo efectos secundarios. El extraño sueño que tuve después de la primera dosis se convirtió en la norma. Mis sueños se volvieron cada vez más extraños. No es aterrador, diría yo, simplemente extraño. Me imaginaba en otro lugar. Siendo alguien más. Alguien viejo, poderoso y fuerte, en un lugar lejos de aquí. Hierba mojada bajo mis pies descalzos y el sonido del océano, el olor del aire fresco que nunca había sido contaminado por la contaminación del hombre. Me imaginaba rodeado de cosas que se deslizaban y se arrastraban, que parloteaban con 1.000 millones de voces extrañas y antiguas, en un idioma que no debía ser escuchado por aquellos que no eran dignos de esta bendición. Me imaginé junto a otros como yo en una isla lejos de la civilización, en un lugar olvidado hace mucho tiempo por los tontos y volubles. Cantábamos, bailábamos, corríamos y cazábamos. Llamábamos al cielo y escuchábamos una respuesta desde algún lugar lejano pero cercano. Me imaginé una estructura enorme, enorme e imponente, que se extendía hacia el cielo como una torre de Babel, con un diseño completamente extraño, completamente diferente a cualquier cosa que uno pudiera imaginar para que la gente viviera o trabajara, cubierta de escrituras extrañas. Y supe que había cosas viviendo dentro de él, cosas enormes. Imagino formas, cosas que podía recordar sin mucha claridad cuando despierto, enormes masas carnosas que brillaban y relucían y se movían tan rápido que hacían que todo lo demás pareciera cámara lenta. Y por encima de todo, con las alas extendidas para tapar el cielo, con los ojos mirándonos, estaba el búho blanco, el hermoso y terrible búho blanco. Cada vez que me despertaba recordaba un poquito más. Nunca todo, nunca la forma completa de lo que estaba viendo, pero mis recuerdos se volverían más claros. Como si no fueran recuerdos de un sueño sino recuerdos de algo que realmente sucedió, hace mucho tiempo. A veces imaginaba, solo por un breve momento, que no estaba solo en mi habitación cuando despertaba. Que a mi alrededor había cosas en la oscuridad, chirriando y siseando, con los ojos fijos en mí. Me imaginé que estaban orgullosos. Tenía hambre todo el tiempo. Comía cada vez más y, sin embargo, nunca subía de peso, mi ropa se volvía holgada y suelta sin importar cuánta comida engullía. Era como si el búho blanco no me permitiera ganar peso, como si esculpiera mi cuerpo tan perfectamente como esculpiera mi mente, sin dejarme perder la forma. Lo mismo ocurrió con Anthony y con algunos de los otros chicos que también noté. El primer perro callejero con el que acabé, probablemente tenía yo unos 9 meses de haber iniciado esto. No planeé hacerlo ni nada, solo, lo vi allí. Viejo, cojo y débil. Tomé una lata de la acera y la tiré, lo hice correr. Tenía que correr, tenía que huir. Supongo que tenía que tener una oportunidad. Y luego salté tras él, abalanzándome sobre él, clavándolo con uñas y dientes, mordiéndolo y desgarrándolo. Me sentí disgustado conmigo mismo cuando terminé. Pero por primera vez en meses me sentí lleno. Me sentí satisfecho. Después de eso se convirtió en algo así como algo nocturno para mí. Perros callejeros y otras cosas. Allí parado con sangre debajo de las uñas y en los dientes, lamiéndola de mis labios. Sentí como si estuviera accediendo a algo antiguo y poderoso, enterrado debajo de todas las capas de cortesía y sociedad. Sentí ganas de rugir hacia el cielo, aullar mi triunfo a las estrellas. A veces imaginaba que había ojos mirándome, orgullosos de mi logro. Orgullosos de la casa. Luego llegó la noche que cambió las cosas.
Sabíamos que había algo diferente tan pronto como llegamos, Anthony y yo. Cuando llegamos a la hora y lugar en el que nos habían dicho que nos reuniéramos, no había pantallas instaladas, ni auriculares esperando a ser colocados cómodamente sobre nuestros oídos. Todos estaban sentados en círculo, un grupo de los habituales y algunos de los informales, aquellos que no tenían el dinero o la dedicación para asistir a todas las reuniones, que no iban al Búho Blanco cada vez que era necesario. O estaba disponible. Cómo los despreciábamos. Cómo nos burlábamos. Nunca entenderían la experiencia completa, nunca serían verdaderamente abrazados por esta cosa majestuosa y hermosa que habíamos permitido entrar en nuestras cabezas. Para ellos esto fue solo otro rumor, otro subidón. Para nosotros fue algo transformador. Algo santo. Anthony y yo nos sentamos sin que nadie dijera una palabra. Todos nos miramos unos a otros, todos se preguntaban de qué se trata. Y entonces se abrió la puerta y un recién llegado entró en el círculo. Era alta y vestía un traje negro oscuro con guantes rojos. Un lado de su boca lucía una cicatriz irregular, dándole la apariencia de una sonrisa irregular, su corto cabello rojo era una masa de rizos. Sostenía una cadena en una mano, atada a un collar alrededor del cuello de un hombre vestido con una bata manchada de rojo brillante, con los brazos y la cara cubiertos de lo mismo. Daba algunos pasos tontos y torpes con cada tirón de la cadena, con los ojos inyectados en sangre y las pupilas como alfileres. Este es Jonás. Jonás es mi perro, dijo la mujer, a modo de presentación. Ella no dio su nombre. Su voz era extraña y difícil de escuchar. Al principio no estaba seguro de qué era, pero algo sonaba hueco, artificial. Como si no fuera una voz real sino una generada por una computadora o algo así. Y más que eso, la voz dolía. Ella hablaba normalmente y aún así se sentía como si fuera demasiado alto, como si todo el ruido en la habitación fuera absorbido por él, por lo que era lo único que se podía escuchar. Uno de ustedes me ha decepcionado. Uno de ustedes me ha roto el corazón con su traición. Y Jonás está aquí para encontrar al traidor. Uno de ustedes ha estado hablando con la policía. Pensar ingenuamente que hay alguien con quien puedes hablar. Pensar ingenuamente que son más inteligentes que yo. Su voz dolía mucho al escucharla. Me di cuenta de que no era solo yo, los demás se estremecían con cada palabra, mirándose nerviosamente unos a otros, todos pensando lo mismo. ¿Quién de ustedes fue? ¿Y qué nos hará por eso? Todos y cada uno de nosotros tuvimos miedo en ese momento, miedo de que todos fueran castigados por lo que uno había hecho. Yo mismo estaba muy preocupado de que ya no nos dieran más del Búho Blanco. La idea de que me lo quitaran y de no recibir mi dosis habitual del Búho Blanco era lo peor que podía imaginar. La mujer vino a mirarnos a cada uno de nosotros, sus ojos se centraron en nosotros con una intensidad aterradora. Sus ojos se veían mal. Su cara parecía equivocada. No la cicatriz no era lo peor que había visto, pero algo en ella estaba mal. Se me puso la piel de gallina al estar cerca de ella. Vi a otros retroceder cuando ella acercó las puntas de sus dedos a sus caras. Finalmente se detuvo ante un hombre de aspecto enfermizo. Era un usuario ocasional del Búho Blanco, no alguien que apareciera con frecuencia, pero lo había notado allí algunas veces. No me sorprendió ver que era uno de los casuales el que nos había vendido. En ese instante lo odié, lo desprecié, quise destrozarlo. ¿Cómo se atreve a intentar arruinarnos esta cosa maravillosa? Comenzó a gemir y balbucear afirmaciones de que esto no era cierto, que él nunca haría esto, pero la mujer parecía estar mirando a través de él, como si él ni siquiera estuviera allí. Como si nada de lo que dijo fuera escuchado. Daniel, me has molestado. El rostro del hombre perdió todo color como si supiera que esas palabras serían algunas de las últimas que escucharía en lo poco que le quedaba de vida. Sujétalo. Dos de nosotros dimos un paso adelante para agarrarle los brazos. Él suplicó,
Lloró y suplicó que detuviéramos esto, su voz se volvió más aguda y estridente mientras ella nos hacía señas para que lo lleváramos, tirando de la cadena de Jonás. La cosa empapada de sangre en la cadena se giró y la siguió, el resto de nosotros los acompañamos, arrastrando al hombre que pataleaba y gritaba con nosotros, sabiendo que este lugar seguramente fue elegido cuidadosamente para asegurarnos de que nadie pudiera escucharlo y pudiera ayudar. Salimos al aire fresco de la noche y vimos que se había reunido una multitud. Otros vestían trajes elegantes como nosotros, pero con la diferencia crucial de que cada uno de ellos llevaba en el rostro una máscara blanca, sin rasgos distintivos excepto por dos grandes óvalos oscuros. No me sorprendió verlos. No puedo hablar por los demás, pero ninguno de ellos, ni siquiera los ocasionales, parecían tan sorprendidos de estar allí. Al igual que la mujer, eran nuevos para nosotros, desconocidos y, sin embargo, al mismo tiempo parecía que los conocíamos. Como los habíamos visto antes. Y todos supimos instantáneamente que estaban aquí para ser parte de lo que vendría después. Daniel, la ruina de un hombre que lloraba y gritaba y que antes se había mostrado tan sereno, fue arrojado al suelo a los pies de la mujer. Ella lo miró como uno miraría una masa de gusanos que habían encontrado en la cena, una mirada de total y desenfrenado disgusto. Se arrodilló, con las manos sudorosas entrelazadas como si estuviera rezando, suplicando por su vida, suplicándole que no le hiciera daño, insistiendo en que no había hecho nada malo. A ella claramente no le importaba. «Corre». Él la miró confundido. «Corre. Tendrás una ventaja de 5 minutos. Luego cazamos». «Te casamos». Nos miró a cada uno de nosotros por turno. ¿Esperaba que alguno de nosotros defendiera su caso? ¿Pedirle que no haga esto? ¿Ayudarlo? ¡Qué hombrecito más estúpido! Como si alguno de nosotros fuera a contrariarla. Como si alguno de nosotros fuera a hacer algo que pudiera cortarnos el suministro del búho blanco. Pero eso es casual para ti. Salió corriendo después de unos momentos y miré a la mujer. Y por un instante ella ya no fue la misma. No llevaba máscara y, sin embargo, durante solo un segundo, durante una fracción de segundo, su rostro ya no era su rostro en absoluto. Su cabello había desaparecido. Su cabeza era calva y carecía de rasgos faciales, salvo 2 enormes círculos negros donde uno esperaría ver ojos. 2 cuencas negras como boca de lobo que parecían no solo contenían oscuridad sino una ausencia de cualquier cosa. Y luego desapareció y ella volvió a ser como había sido antes. Sus ojos se detuvieron en mí como si supiera lo que había visto, y por un instante pensé, vi una sonrisa allí. Esperamos unos minutos y luego Anthony dio un paso adelante, ansioso por comenzar. ¿Entonces lo hacemos ahora? ¿Casamos? Hubo una pausa. Ella lo miró con expresión ilegible. Desconocida. Los 5 minutos no fueron para él. El disparo fue más fuerte de lo que pensé. Quiero decir, hasta ahora solo había oído disparar un arma en la televisión. En la vida real es mucho más ruidoso. La expresión de Anthony pasó lentamente de esa sonrisa confiada y arrogante a una mirada de confusión y dolor, mientras una mancha roja oscura comenzaba a extenderse, filtrándose a través de su camisa. En silencio, presionó sus manos sobre la herida, como si no creyera que fuera real. Sus manos estaban cubiertas de rojo mientras caía de rodillas, al igual que Daniel antes que él. Sabía que eras tú, Anthony. Solo me preguntaba si confesarías. Estaba tan decepcionado con él. Pero Anthony siempre había sido codicioso. Pero intentar vendernos, probar las delicias y maravillas del búho blanco y luego intentar ganar dinero rápido vendiéndonos, me repugnaba. Supongo que era extraño lo poco que significaba nuestra antigua amistad cuando lo miré. Pero de repente ya no era un amigo ni siquiera un hombre. Era un traidor. La casa es sagrada, Anthony, ¿crees que lo profanaría así? Los traidores no son perseguidos. Los traidores simplemente son masacrados, dijo la mujer. Y entonces, como una sola masa,
caímos sobre él. Con uñas y dientes caímos sobre él, arañando, mordiendo, rasgando, desgarrando, cortando. El sonido de la ropa rasgándose seguido del sonido de la carne desgarrándose, mientras Anthony desaparecía en una docena de bocas hambrientas y ansiosas. Y ya ni siquiera era un traidor para mí. Ahora él era carne. No sentí hambre durante las semanas siguientes. Deberías haber visto la cara de Daniel cuando lo alcanzamos, perdóname por reírme, pero él realmente pensó que íbamos a cazarlo y comerlo. Oh Dios, su cara era una imagen, aunque todos nos reímos mucho después, una vez que se calmó y tomó otra dosis de cosas buenas para calmar sus nervios. La mujer, que después supe se llamaba Fenris, incluso le dio esa dosis nocturna gratis, para compensarlo por sus problemas. Después de eso, se mostró muy comprensivo. Anthony se tomó oficialmente unas vacaciones prolongadas después de eso, durante las cuales, en lo que respecta a los chicos de la oficina y los miembros de su familia, conoció a una hermosa joven con la que se fugó de improviso. Aunque estoy seguro de que seguirá enviando postales a su familia. Todos compartimos una pequeña sonrisa cada vez que los recibimos en la oficina también. Los colocamos en los tablones de anuncios y todo, dejando que cualquiera que pase lea lo bien que se lo está pasando a Anthony. ¿Y no lo sabrías si ya no estuviera? ¿Adivinas quién terminó siendo elegido para ese cómodo puesto superior que iba a conseguir? Un gran ascenso, un gran aumento salarial y una oficina mucho mejor. Supongo que realmente tengo que agradecerle a Anthony. Me presentó al búho blanco y ahora, con él fuera, supongo que también me ha ayudado de otra manera. Ahora sé lo que estás pensando. Estás esperando la desventaja, ¿verdad? Estás esperando saber cómo salió todo mal, así que puedo advertirte que te mantengas alejado del búho blanco y las personas que lo venden, esperando la parte en la que algo horrible sucede y me doy cuenta de mi error demasiado tarde. Este no es ese tipo de historia. Y seguro que no es por eso que te lo cuento. Te lo digo porque algún día, tal vez algún día pronto, es posible que recibas una invitación para probar al búho blanco. Alguien, un amigo o un familiar podría deslizar una tarjeta en su bolsillo con una hora, una cita y un lugar. Y te recomiendo encarecidamente que vayas allí. Porque aquí está la cuestión. Sé que dejé claro al comienzo de esta historia que odio los clichés, pero tendré que terminar con uno que considero particularmente relevante. Realmente es una jungla ahí fuera. Y créanme, se come o te come. Y eso fue todo por el día de hoy. Si llegaste hasta acá no me queda más que agradecerte y espero hayas disfrutado de este relato lleno de misterio. No olvides dejar tu like y suscribirte para ver más videos así. Hasta la próxima.